En lo profundo de un pequeño reino, se podía apreciar el sonido fuerte proveniente del viento. Y el graznido de los cuervos estando en los árboles secos, y parte de los diferentes techos de viviendas de cada aldeano. A pesar de que podía describir como un lugar sin vida. Era totalmente lo contrario. Toda la población del reino, estaba contemplando algo que pasaba por el camino principal. Eran 3 sujetos caminando por el barro fangoso. 2 guardias con grandes armaduras plateadas, estaban escoltando a otra persona, que estaba amarrado por una soga en sus muñecas. Aquel hombre misterioso, solo vestía con una capa de lana oscura junto con una capucha, que ocultaba todo su rostro. Únicamente, las personas con una gran curiosidad, notaron en la parte inferior del cuerpo del hombre, una especie de armadura de tono cobre. Dejando una curiosidad a detalle acerca de él. Esta situación, podría ameritar los gritos de la gente que proclamaban furia, o inconformidad para el prisionero que llevaban los guardias. Pero no fue así. Ni una persona ha dicho una palabra al respecto, solo mirando con una expresión de lástima. Ante ello, el prisionero solo sería guiado por el guardia que estaba delante de él. Y el otro supervisando la parte de atrás. La multitud rodeaba hacia las 3 personas, sin bloquear su principal destino. Seguir el camino principal, que llevaba a un solo lugar importante en esa comunidad. Un Capitolio que funcionará para su jurisdicción. Cuando finalmente llegaron al monasterio, el primer guardia se adelantó hacia las 2 grandes puertas hechas de madera, y dirigió su mano en forma de puño, para tocar con fuerza para dar el aviso. Tanto las bisagras oxidadas, y la antigua puerta sonaron en el lugar, que todos los oídos de los expectantes pudieran escuchar cuando las puertas se abrieron desde dentro. Observando lo profundo y lo alto que era el lugar. Varios de los presentes mantuvieron su asombro en sus rostros, por la gran cantidad de años que estuvo hecha aquella construcción. Sonidos de pisadas se hicieron presentes dentro del piso hecho de mármol. Únicamente el prisionero, los guardias, y unos testigos importantes del pueblo, entraron al monasterio. El guardia que tenía el lazo, se acercó hacia el brazo del prisionero, y lo encaminó al centro del pasillo. Ninguna palabra que salga de tu sucia boca. Solo hasta que te dé permiso el gran concejal, de poder hablar. Ajustó el amarre para quedar a la medida, sin tener la posibilidad que pudiera romperlo. Espero que esto te sirva. Susurró, al colocar algo en la cintura del prisionero, sin llamar la atención de los demás. Dejando que él solo asintiera con la cabeza, al saber lo que ha hecho el guardia. Terminando su labor, se apartó de aquel prisionero, desapareciendo entre los pilares de piedra. El prisionero miró su entorno, notando que el público se escondía en la oscuridad. Solo dejando la poca iluminación en él. Volteó hacia el frente, notando aquella mesa adornada con velas, que daban otra fuente de luz. De lo cual, él podía observar lo que había detrás de la mesa, hasta tocar la pared. Mostrando una entrada en forma de arco, que daba a ser un posible pasillo. Y en cada esquina de dicha entrada, tenían 2 cuadros de pintura, que contrastaban por la dimensión de los tamaños de dichas pinturas. Del lado derecho, un cuadro pequeño que contenía un dibujo de conejo, con detalles simples de tinta negra. Pero a comparación del lado izquierdo del cuadro, dicha pintura mostraba una figura de un solo ojo, con pupila vertical rodeado por una silueta del sol, con un gran detalle. Su observación fue interrumpida, al escuchar varias pisadas dentro del pasillo. El sonido de cada pisada, se hacía más fuerte hasta que 3 personas salieron de aquel lugar. Después, se colocaron en cada asiento de la gran mesa que tenían a su lado. La mayoría vestía con una túnica blanca, con una figura en forma de escudo en su pecho. Teniendo la misma pintura del cuadro grande, pero con un tono rojo. Inclusive, tenían el rostro oculto, para mostrar el gran anonimato de su estatus de poder. Aunque parecía que eran todos, otro sonido se hizo presente en ese lugar. Parece que finalmente lo han capturado. Resaltó una voz en el pasillo, con un tono desgastado en sus palabras. El público cambió su mirada hacia el fondo del arco. Saliendo una persona, vistiendo con una túnica negra, y conservando el mismo escudo de los otros concejales. Aquel tipo, alzó sus manos para quitarse la capucha, revelando su rostro ante todo el público. Teniendo unas características de tener una avanzada edad, pero manteniendo un físico decente, parecido a una persona adulta. Por favor, tomen asiento. Indicó con su mano, a todos los que eran testigos, y sus consejeros de la Real Corona. De lo cual, la mayoría a excepción del prisionero, aceptaron la demanda.
El consejero principal cambió su mirada hacia el prisionero. Observando de pies a cabeza, aunque su expresión mostraba seriedad, sus ojos eran completamente diferentes, teniendo un disgusto en verlo ante él. Jacobo, ¿no es así? Aquel hombre que alteró a toda la comunidad de este reino independiente, por las blasfemias que salían de tu sucia boca, y el encubrimiento de tratar de ser un monje. De lo cual queda claro, que nunca lo has sido. Tomando los puntos importantes de varias evidencias que daban al prisionero llamado Jacobo, no mostró un miedo ante aquellas declaraciones. Solo se mantuvo quieto y manteniendo la mirada hacia el consejero principal. Descuida. Tienes el derecho de hablar en este momento. Tenemos mucho que discutir sobre tus acciones. Es cierto. Todos los presentes se quedaron sorprendidos al escuchar su voz con el tono tranquilo y práctico en sus palabras. Lo posible que sea verdadero, es solo mi nombre. Jacobo. Varios comenzaron a hablar en voz baja, teniendo que el consejero principal azotara su mano en la mesa, para que guardaran silencio. ¿Acaso me estoy equivocando en algo? Tu situación no es muy favorable por lo que me han dicho de ti. Mis consejeros me han comentado lo que has hecho en los templos del reino. Alguien que ha dado predicando falsedades sobre nuestra forma de gobernar, que no respetamos las leyes que han sido impuestas por el antiguo rey. Si nuestro actual rey está dando crédito por nuestro trabajo. Hay que estar ciegos por lo que está pasando en este lugar. Concejal. Lamento decirlo, pero el actual rey es solo una simple marioneta, parece que no está al tanto de lo que está sucediendo con su gente. He visto más muertos en los rincones de cada vivienda, que una vida digna de cada familia. Y esto se debe a sus extrañas leyes no escritas, únicamente para su propio beneficio. Dejando a un lado las verdaderas leyes, impuestas desde que el Creador bajó a la tierra como un mortal, ante nosotros. A Jacobo, no le dieron la oportunidad de terminar su opinión. Ya que intervinieron los demás consejeros, en decirle mentiroso, y lo hipócrita que era en persona en vida. Aún así, no tienes pruebas de que nosotros hayamos rompido alguna ley. Tenemos en cuenta cómo te has expresado ante el público. Lo que temo es que utilizas a un ser, que le ha faltado cumplir su cometido. Nosotros somos los únicos en llenar el vacío con lo existencial de mejorar al hombre. ¿Cómo podemos ser alguien en este plano terrenal, y seguir esperando la llegada de la luz para la prosperidad? ¿Sabes lo complicado que es gobernar un pueblo que la mayoría vive del campo? Nosotros estamos lidiando en cómo se deben transformar las leyes de cada persona que vive en este lugar, la ignorancia vive entre ellos. Si cada palabra que sale de su boca, y por lo que me está juzgando, parece que no somos tan diferentes. Lo único que puedo decir, es que mi motivo de que estoy aquí, es que soy la única persona, que solo cumplirá las verdaderas leyes que se deben de hacer. Para llevar a la gente a mantenerse en armonía, y la prosperidad de la justicia propia. ¿Cómo te atreves a decir una compleja barbaridad? El gran concejal cerró sus ojos, y subió su mano para tocar parte de su rostro. Teniendo a alguien que es incapaz de comprender su situación, y se niega a aceptar sus crímenes. Me temo que es una pérdida de tiempo entablar una conversación. Guardias, lleven a este prisionero al cuarto de los arrepentimientos. Con eso bastará con sus lamentaciones y un castigo físico. Cuando los guardias estaban a punto de llevarse a Jacobo, ocurrió un suceso drástico dentro del monasterio. ¿Qué pensaría el antiguo rey, si estuviera entre nosotros, que su mejor aliado está gobernando de la peor manera su reino? No dudaría que hubiera acabado contigo sin dificultad. Pero me temo que usted, fue el primero que lo traicionó al matarlo a sus espaldas. ¿No estoy en lo cierto, Arturo? El gran consejero se quedó inmóvil por unos segundos, para luego dar media vuelta para mirar con agresividad a Jacobo. ¿Cómo demonios sabes sobre ese suceso? De lo cual Jacobo, agitó levemente su cabeza para poder mover la capucha, mostrando su verdadero rostro ante todos. Imposible. ¿Acaso tú eres? Soy alguien que ha vuelto entre los muertos. Jacobo, no es mi nombre real. Mi verdadero nombre es Gabriel de León. El único sucesor del rey Francisco, el antiguo rey de este reino. Todo el público se sobresaltó, sobre aquella revelación. Solo dejando sus miradas ante Gabriel. La expresión de Arturo, era completamente de enfado. Dejando que con una sola mano, azotara nuevamente la mesa. Pero esta vez con más fuerza, y moviendo por completo los objetos que había por encima. El público, voltearon sus miradas hacia el gran consejero, sorprendidos por su acto. ¿Con qué es eso?
El único sobreviviente que mis subordinados no lograron asesinar. Y bien, ¿qué harás al respecto, niño? Ya no hay nada que puedas hacer ahora. Exclamó Arturo. No sabes cuántos años tuve que esperar. Aún recuerdo lo que nos hiciste aquella noche. Mi madre, mis hermanas, y por supuesto, mi padre. Gabriel guardó silencio al intentar aguantar sus emociones. Bajó su mirada, ocultando sus ojos con su cabello. Pero, sé que ellos quisieron un lugar mejor para su gente. De lo cual, soy alguien que volvió al reino, para poner orden en este lugar tan contaminado. Dijo Gabriel, levantando su cabeza, y mostrando una mirada con determinación hacia Arturo. Dejando en claro, que hará lo posible para lograrlo. El ambiente se volvió silencioso, sin que nadie hiciera algo. De repente, Arturo soltó una gran sonrisa, hasta soltar una gran carcajada dentro del catedral. Solo resonando su única voz dentro del lugar. Parece que este plano existencial está cambiando drásticamente. Primero, tenía que aparecer el descendiente del señor mago, para derrotar a nuestro hechicero, Gal-Algisi. Y luego, 2 caballeros, salvaron toda esta tierra maldita llamada por los humanos, Balkan. Y ahora tú, un simple mortal que intenta matarme ante tus propias manos, no seas ingenuo muchacho. Alzó su mano, para soltar un chasquido con sus 2 dedos. Mostrando a los que estaban al lado de Arturo, se levantaran de sus asientos, y detrás de cada rostro escondido en las capuchas. Se iluminaron 2 siluetas de un rojo intenso, y dejando salir un gran gruñido perturbador. Fue un gran error que vinieras ante mí. Como si fuera una orden, los demás consejeros dieron un gran salto hasta quedar a una altura que un humano sería imposible de imitar. Dejando que destruyeran sus atuendos en pedazos. Mostrando el cambio de aspecto drástico a uno no humano. Saliendo de su nueva piel, escamas de reptil de color rojo, uñas largas, y un rostro deforme. Todos cayeron al piso de mármol, dentro del área que se encontraba Gabriel. Cada uno avanzó lentamente hacia su principal objetivo, demostrando una mirada asesina en sus ojos de cada demonio. Por todos los dioses. Esos son demonios, son demonios. Todo el público, al observar aquella aberración, gritaron horrorizados, y salieron corriendo de la catedral. Gabriel, únicamente se mantuvo en pie, sin mover ni un músculo en ese momento. Dejando solo que subiera sus 2 brazos cerca de su cintura. Teniendo aún la soga en sus muñecas, cerró sus puños, para luego estirar la soga con todas sus fuerzas para poder romperla. 2 demonios que estaban enfrente de él, sin pensarlo, dieron un brinco para comenzar a atacarlo. Se escuchó un leve crujido, y en segundos, dejó caer el lazo al suelo. Logrando que pudiera moverse con completa libertad. Dio una voltereta a su lado derecho para esquivar las garras de aquellos demonios, provocando que cayera arrodillado con una sola pierna y estirando su cuerpo superior para poder observar a sus enemigos. El primer demonio que dio el ataque, se incorporó a la vista de Gabriel, y comenzó a correr como una bestia, dando nuevamente un salto, y mostrando sus grandes garras ante él, al no fallar esta vez. Como si Gabriel supiera qué iba a hacer desde un principio, se levantó rápidamente del suelo, agarró gran parte de su capa, y lo lanzó hacia la cabeza de aquel demonio. Envuelto completamente su visión, el demonio no completó su ataque, al caer drásticamente al suelo. Los otros demonios soltaron un gran gruñido en tono amenazante, al presenciar por completo la apariencia de Gabriel. Mostrando sus ojos cafés, cabello oscuro y un tono de piel morena clara. Vistiendo con una armadura de hierro, cubriendo la mayoría de su cuerpo superior e inferior. Solo dejando parte de sus antebrazos y rodillas al descubierto de sus prendas. El segundo demonio, irritado por lo que había hecho su compañero, se abalanzó hacia su objetivo. Notando eso, Gabriel colocó parte de sus manos en la funda y empuñadura de su arma. Sacándolo con rapidez su espada de ella. Flexionó su cintura hacia su derecha, y alzó su espada desde abajo, para poder lanzar un ataque en horizontal. Atravesando su espada en el cuerpo de su enemigo, cortándolo por la mitad. De lo cual solo el demonio dejó salir una luz brillante en su cuerpo, para luego desintegrarse, dejando cenizas blancas en el suelo. El tercer demonio no perdió su oportunidad, y prosiguió en atacar. Bajando su mano, tras tener la oportunidad de atravesar sus garras en las costillas de Gabriel. Incluso el riesgo que podía tener. Solo dio un simple reojo a su tercer obstáculo, y bajó su espada, para protegerse de las garras del enemigo. Después blandió su espada, al mover la mano del demonio a su lado izquierdo, dejándolo desprotegido.
alzó su pierna, para dar una patada frontal en el pecho del enemigo, alejándose a 2 metros de él. Teniendo el espacio suficiente, para mover su espada con un ataque seguro. Junto sus 2 manos en la empuñadura, dio un giro de 180 grados, y blandiendo con naturalidad su arma. Dando una estocada en el cuello del demonio. La cabeza del demonio se separó de su cuerpo original, brotando una sangre negra en el aire. ¿Cómo hubiera pasado con el otro demonio? Salió una gran luz blanca, y solo dejando cenizas en el suelo. Fue grande la sorpresa de Gabriel, que no pudiera detectarlo a tiempo por distraerse con los otros 2 enemigos. Teniendo que recibir un ataque a sus espaldas. Dio varios pasos hacia adelante, y cayó de rodillas por el peso del impacto que plantó el primer demonio hacia Gabriel. Aguantando por el dolor de las heridas de su espalda, se levantó de inmediato Gabriel, y comenzó a observar en todos los rincones del monasterio. Generando una desconfianza en su entorno. Aquel ser impuro sale de las sombras de unas de las columnas de la iglesia, para atacar directo al cuello. Ahora, sus sentidos fueron muy agudos al presenciar a su enemigo. De lo cual, Gabriel se movió hacia su izquierda. En parte fue de ayuda, pero no logró esquivarlo por completo. Recibiendo el ataque de las garras, en su hombro, y en el pecho de su armadura. Inclusive, si el ataque no le dañó por completo su piel. Fue la consistencia de la fuerza del demonio, que pudo retroceder a Gabriel. Pensando que pudo obtener una vulnerabilidad en la defensa de su objetivo. El demonio, dio un gran salto para estirar sus 2 garras para exterminarlo por completo. Gabriel, logró detenerse tras recuperar su equilibrio en sus piernas. Con una sola mano, alzó su espada, estando por encima de su cabeza. Estando a unos pocos metros, de que el demonio estuviera cerca de él. Subió su otra mano, para tenerla juntas en la empuñadura, y bajó la espada con una gran velocidad. Se escuchó el choque de metal, contra la carne, y los huesos del demonio crujir en el lugar. El cuerpo de dicho enemigo, se separó a la mitad. Dejando que cayera de un lado a otro en el suelo. Desvaneciéndose en pocos segundos en cenizas. Espléndido. Un solo humano pudo derrotar a 3 de mis mejores guerreros con una simple espada. El gran concejal aplaudió con lentitud, sin haberse movido de su lugar. Así que todo este alboroto que hiciste en la aldea era para llamar mi atención, con el fin de cumplir tu venganza. Qué irónico. Tantas veces que he escuchado esas palabras de unos simples mortales, para que al final, yo siga aún vivo en la tierra. No mentiré, que sea más allá de una venganza personal. Pero, sé que mi padre, hubiera luchado con el propósito de defender, y erradicar el mal que puede provocar una clase de demonio de tu calaña. Seguir los ideales de tu padre. Ja. Unas palabras románticas que han llevado a tu padre a la perdición. Espero que esto pueda callar tu sucia boca. Arturo. Levantó sus brazos para estar a la altura de sus hombros. Abrió sus manos para poder ocultar su rostro con ellas. Como si el movimiento tuviera algo de especial en ello. Dentro de pocos segundos, toda la atmósfera del lugar se estaba volviendo más pesada. Provocando que Gabriel se mantuviera en alerta, y alzará su espada en posición de guardia. Sin percatarse lo que verá a continuación. Unos gruñidos salían de la boca del concejal, y se notaba como su cuerpo temblaba, no por miedo, sino en un sentido de cambio físico. Como su piel humana se agrietaba y caía al suelo. Saliendo de él, una piel diferente dando una textura rígida, y de tono oscuro. No como los anteriores demonios. Tanto sus uñas se agrandaban, y en su espalda, le salieron alas de tipo esquelético junto con unas plumas a su alrededor. Finalmente, extendió sus brazos hacia arriba, al soltar un gran grito dentro del lugar. Al fin, puedo liberar mi verdadera forma. Sin tener que ocultar a unos simples ganados, una asquerosa forma humana. Sin decir otra palabra, bajó los brazos y plantó su mirada hacia Gabriel. Espero que estés listo, tú serás el primero en desaparecer en esta triste aldea. Extendió sus grandes alas, para empezar a volar hacia la dirección de Gabriel. Abrió sus dedos mostrando sus largas uñas filosas, dando un gran rasguño hacia la espada. Aunque Gabriel pudo defenderse a tiempo, dejó por completo descubierto su cuerpo superior al no poder soportar la fuerza del golpe. El gran demonio tomó la ventaja cuando bajó sus pies en el suelo, e inclinó su cuerpo hacia adelante, levantando su brazo izquierdo abriendo la palma de su mano. Formándose una esfera de energía de tipo fuego, colocándolo cerca del pecho de Gabriel.
La energía explotó de inmediato, cuando rozó parte de la armadura. Salió disparado Gabriel, chocando parte de la columna, hasta impactar en la pared de concreto. Demasiado fácil, pensé que ibas a aguantar un simple ataque mío. Pero al parecer saliste igual que tu padre, un fracasado rey que no pudo defenderse ante mí. Sí que hablas mucho. Dentro del gran humo, formado por el polvo de la piedra, se apreció una silueta negra dentro de ella. No soy tan fácil de derrotar, si mi objetivo aún sigue vivo en este mundo. Esparcido todo el humo, se notó que estaba arrodillado, apoyando con la espada clavada en el suelo. Bestia inmunda. Nosotros somos los que hemos desafiado al Creador para quitar su trono. ¿Tú crees que un simple mortal pueda derrotarme? Incluso si le pides al Creador, Él no te va a escuchar tus lamentos, yo te haré saber tu verdadera realidad. Y serás. Ya basta. Gabriel interrumpió su discurso, tras levantarse lentamente. Siempre le he pedido mucho al Señor, que a medida que creciera, me volvería más fuerte, y también, que mantuviera una mente fuerte ante las tentaciones que ocurren en este mundo. Colocó su otra mano, en el cuello de la armadura que traía. Se lo quitó de inmediato dejándolo caer al suelo. Notando que el centro de su peto, se volvió inservible por el ataque de energía. Dejando descubierto su camisa blanca y parte de una hombrera de cuero de su lado izquierdo. Esta vez, no le pediré nada. Ya ha hecho mucho por mí, y es hora que yo haga el trabajo. Sé que una vez bajó del cielo, no como Dios, sino como una reencarnación de un humano. Logró derrotar al gran diablo, sin siquiera usar sus poderes místicos, sino con inteligencia. Así que haré lo mismo contigo. Un humano, derrotando a un pobre demonio. Ja ja ja. Me gusta lo ingenuo que eres. Esta vez no saldrás con vida. Se mantuvieron quietos, mirando a uno del otro, quien iba a lanzar el primer ataque. Hasta que los dos, al mismo tiempo salieron con toda velocidad. Uno levantando su espada, y el otro mostrando sus grandes garras. Chocando un gran sonido dentro del monasterio. Dando a entender su gran fuerza de dos seres distintos. ¿Quién será el vencedor de esta interminable pelea, del ser humano, y del ser del inframundo?